tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén viendo. Sean bienvenidos a esta primera edición del programa Hablando de. En esta primera edición hablaremos sobre los miedos y para esta ocasión nos acompaña Omar. Él es fotógrafo, director creativo, ¿Qué eres? O sea, ¿qué soy? Esa pregunta se la ha hecho Aristóteles, Platón y todos los filósofos y creo que todavía no la han encontrado. Entonces, ¿quién soy? Creo que está muy alejado de mi realidad, ¿no? O sea, no somos filósofos. Y esta pregunta, vaya, tiene que ver con el tema de hoy porque creo que a todos alguna vez nos ha causado ese miedo de qué somos, quiénes somos, ¿no? Creo que es algo... O sea, es una buena pregunta para iniciar el tema, creo yo. ¿Quiénes somos? O sea, yo creo que todo parte del conocimiento o autoconocimiento que tengas como de tu persona, ¿no? Si nos ponemos a indagar, pues viene de traumas, prejuicios, incluso de conocimientos o actitudes que la sociedad ha metido en ti desde que eres pequeñito, desde que eres un huevo, ¿no? Desde que empiezas a crecer. Siento que también parte el tema de ahí, de las inseguridades, pero por ejemplo, ¿miedo a qué? Es que, bueno, como dices, o sea, creo que desde pequeños, para empezar, pues en la familia empieza ahí a surgir el miedo, ¿no? Yo recuerdo de pequeño te decían, si no te duermes temprano te va a salir el coco, si no, así, entonces ya desde ahí tú tenías como que va a salir el coco, que a lo mejor en ese entonces, pues no entendías, pero te causaba ese miedo, esa sensación de, chin, me tengo que ir a dormir porque viene el coco. Ajá. Pero, entonces, o sea, es un miedo incluso hasta irracional, porque, pues, ¿qué entiendes como pequeño que es un coco, no? O sea, ya de grande, pues, sabes que es una fruta o es el coquito, ¿no? Ajá. Pero imagínate un coco de esos, un coco de fruta, un coco, no sé, abajo de la cama, o sea, y tú lo ves y estás chiquito y dices, pues es un coco, ¿no? O sea, ahí ya tienes como que algo abstracto, ¿no? O ya sabes que es un coco, pero ¿de dónde viene el miedo de que el coco te va a comer o no sé? O de que esa pequeña fruta te va a hacer daño, güey, ¿no? Sí, es que, o sea, creo que este es un tema bastante interesante porque, o sea, por ejemplo, ahorita tenemos este ejemplo, pero puede haber más, no sé, cuéntame algo que a ti de pequeño, así que te hayan dicho y que tuvieras ese miedo en ese entonces. Yo creo que a las brujas, o sea, siempre le he tenido miedo a las brujas, o sea, realmente, hoy sé que, por ejemplo, le tengo que tener más miedo a un vivo que a un muerto, ¿no? O sea, porque los vivos sí están contigo, un vivo sí te puede dañar, te puede golpear, te puede asaltar, te puede hacer de todo, pero un muerto, o sea, ¿qué te puede hacer? O la concepción de muerto que tengo, pues a lo mejor es como un fantasma o como un ente o un espíritu, ¿no? Obviamente también las películas de terror como que siento que interfieren, de que los muertos reviven y que se pueden meter en ti y empiezan los exorcismos, todo eso, pero ya tiene que ver también como con estereotipos o como con ideas que te ha puesto la religión. Por ejemplo, si te portas mal, igual en el mismo contexto, te va a llevar el diablo, ¿no? O te puedes ir al infierno y son como mandatos que mandan a tu cabeza y que tú sabes que si obras de tal manera, te puede ir mal, ¿no? Entonces siento que hasta la religión te infunda miedos, o sea, miedos en tu forma de vivir, como los llamados pecados, ¿no? Entonces podríamos decir que los miedos principalmente provienen de la falta de conocimiento. Podría ser, ¿no? De la falta de conocimiento, sí, de no saber qué está pasando, pero también son influenciados. O sea, porque uno no nace teniendo miedo, sino son como que las creencias de los que te rodean. Sí, o sea, conforme vas creciendo te van diciendo esto, así como decías, las brujas, el coco, o que si andas en la calle muy noche salen hasta fantasmas o así, entonces, pues sí se podría decir, te los van inculcando la sociedad, pero también, o sea, está ese punto, ¿no? De que los miedos también se pueden por la falta de conocimiento. Pero ¿cómo pudiéramos definir el miedo como tal? Como algo irreal, imaginario, que no existe, que solamente está como que plasmado en ideas en tu cabeza, porque puede ser un miedo a los monstruos, a los fantasmas, al coco, a miedo a ver una película de terror, a miedo a salir de noche, pero ¿qué hay de otros miedos? Por ejemplo, miedo a salir en público, miedo a estar frente de una cámara, miedo al proyectarse frente a una audiencia, o sea, ese tipo de miedos, ¿de dónde parten? O esas inseguridades, ¿crees que partan igual de como los mismos miedos que te inculcan desde chiquito?
o sea, como que de los estereotipos, estándares muy altas. Porque el día de hoy sí podemos, o sea, por ejemplo, cada quien en su casa puede agarrar su teléfono, puede agarrar incluso una cámara, como lo estamos haciendo el día de hoy, y poner la cámara, ¿no? Pero entonces nosotros, cuando no estamos acostumbrados a hablarle a una cámara o a hablar frente a una audiencia, porque hay un miedo a hacerlo, o sea, como si la gente de allá afuera nos fuera a hacer algo, o incluso pues este programa no se está grabando con una audiencia en vivo. Pero el miedo, ¿a dónde viene? ¿De dónde viene? De los prejuicios, de lo que pueda llegar a pasar, a suceder, que no es real en este momento, pero que puede darse la ocasión o la situación. Pues mira, yo creo que en casos como ese, yo diría que es la inseguridad, ¿no? La inseguridad de cada quien. Porque, como por ejemplo, hay personas a las que les cuesta pues hablar frente a un público, dirigirse a la cámara, pero yo siento que es inseguridad porque después de hacerlo, no sé, un tiempo, pues ya se van como que acostumbrando. Yo digo que es en eso en lo que agarran seguridad de sí mismos y siguen y lo continúan haciendo. Entonces ahí se podría decir, empezó como un miedo o inseguridad, pero después se quita. Y se volvió una fortaleza. Ajá. Pero es en base a la práctica. Pero eso es ya cuando te atreves a hacerlo. Pero ¿cuál sería como que tu impulso que te diga, quiero superar mi miedo y lo voy a hacer? Por ejemplo, miedos ideales. A mí, por ejemplo, las alturas me dan miedo, pero no me da miedo estar en alturas a mí solo. Si yo me subo a un edificio alto, de unos 10, 15, bueno, a lo mejor más alto, pero si voy solo o voy con personas que conozca, no me da miedo. Pero si voy con alguien que no conozco y voy, o sea, voy como que más pensando en que la otra persona se pueda caer o incluso que me pueda aventar. O sea, hay que es un miedo a las alturas o un miedo a las personas que están a mi alrededor. O sea, eso no lo puedo identificar. Y son como que miedos que pudiera decir, pues es que yo no tengo ese miedo. Pero hay miedos muy irreales, o sea, miedos que tú puedes decir, es que cómo te da miedo esa cosa. Por ejemplo, a mí, igual, de chiquito me daban miedo las vacas. Pero porque en una ocasión yo salí de mi casa y iba como que un ganado fuerte, bueno, grande, y eran toros, vacas. Entonces desde ahí les empecé a tener miedo a los toros y a las vacas, porque yo pues chiquito, o sea, veía así como que, wow, pues son unos animalotes, ¿no? Hoy pues, los veo y ya estamos más o menos al mismo tamaño, pero hubo mucho tiempo que le tuve miedo. ¿O qué miedos irreales? Por ejemplo, tú que digas, así tengo este miedo, parece muy tonto, pero me da miedo, o sea, no sé, que digas, puede ser muy tonto, no sé, a lo mejor para la sociedad. Pues fíjate, un miedo irreal, yo digo que, o sea, a mí sí me dan miedo los fantasmas, pero no como tal, o sea, me dan más miedo los fantasmas que sean así como niños, o sea, fantasmas de niños, esos sí, es así como un miedo que tengo de que un día venga caminando así de repente vea un niñito caminando ahí que sea fantasma o no sé. Y de hecho tengo una anécdota con eso, de que una vez venía caminando por la calle, ya era tarde, y pues la calle estaba sola, y en eso nada más de repente enfrente de mí veo un niño con una pelota, y yo pues de primero me quedé así como de chin, y dije, me voy a voltear, y si volteo y ya no está, era un fantasma. Y entonces hice, o sea, me volteé y regresé y lo vi otra vez ahí y dije, no, sí es real, y seguí caminando. Pero o sea, en ese momento fue como mi miedo de, ¿y si es un fantasma? Pero te digo, o sea, tengo más miedo por los fantasmas que sean niños. Por un fantasma que sea infantil. Ajá. Pero, o sea, está hasta cierto punto, no sé, yo con los payasos, o sea, yo veo un payaso y digo, pues es un payaso, o sea, su objetivo es que me dé risa, ¿no? Pero hay personas que un payaso les da miedo. Yo no entendía ese miedo a los payasos hasta que vi la película de It. Pero la forma en la que muestran un payaso allí, obviamente no es el payaso verdadero, ¿no? O sea, no es como que la esencia de un payaso que te haga reír, que te haga tal. Últimamente también los videos pues supongo que ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, bueno, no ayudan mucho a que se te quite el miedo, sino a que te inculquen todavía más miedo. Estos que están en Facebook, que muchas veces también los he visto en TikTok, de las bromas que hacen vistiéndose de payaso, saliendo en la noche y luego todavía aparte con un cuchillo, ¿no? O sea, como sí, que hasta... Siento que
bueno, no sé, pero hay ocasiones en las que he sentido miedo, pero ese miedo me llena de adrenalina, o sea, como que no para frenarme y decir, ¿sabes qué? No, ya no le entro, ya no la armo, sino como que me impulsan a salir adelante. Por ejemplo, al principio mi miedo a cámara, ¿no? Pero, porque bueno, yo inicié como conductor y pues nos veía gente en vivo. Entonces, yo ya había estado frente a una cámara, pero no de esa manera, igual ya rodeado de muchas personas, igual de audiencias, pero el saber que estaba en vivo y que estaba yo, o que me iban a ver todo el tiempo, o sea, me causaba como que un vértigo, o sea, no sé, me causaban así como que algo paralizante. Entonces cuando yo entraba al aire, sentía toda la presión de, y qué van a estar diciendo, o qué están comentando, o sea, sí había un miedo, pero sí, como dices, con la práctica se me fue quitando, o lo fui minimizando, pero fue como que algo que me impulsaba, sí. Porque también he tenido miedos, por ejemplo en la noche que estoy vaya dormido, o no sé, o que estoy teniendo una pesadilla, que sí siento, o sea, sí totalmente, alguien te está viendo, alguien está aquí, a pesar de que duermas solo, ¿no? O sea, como que es, pues no hay nadie, la puerta la cerraste, ¿no? Pero sí es como que no puedes hacer nada, incluso hasta una vez me llegué a despertar así como que sintiendo... Como acelerado. Acelerado, que no podía respirar, ni hablar, ni, o sea, como que pedir auxilio, no podía hacerlo, ¿no? Igual si hay algún psicólogo que me saque el trauma, no sé, ¿no? Pero ese miedo a comparación del otro, me paralizó totalmente, me dejó así como que hasta helado, y o sea, obviamente ya no era como que, me voy a parar a investigar, ¿no? Eso también está bien raro, preferí taparme y sentí que con la cobija, que con la sábana, no sé qué traían en su momento, me iba a defender de un miedo, ¿no? Imagínate, y eso lo veía en un video de Franco Escamilla, ¿no? O sea, cómo le damos poder a ciertas cosas, ¿no? Como una sábana me va a salvar de un fantasma. Ajá. O ponte a pensar, te están asaltando en la calle, ¿no? Y sacas tu sábana y ya no me vas a hacer nada, estoy tranquilo, estoy a salvo, ¿no? A ti algo te ha paralizado, ¿identificas un miedo que te haya paralizado y otro que te haya impulsado a salir adelante? Un miedo que me haya paralizado, creo que fue una vez que tuve una presentación en vivo y eso era mi primera presentación, ¿vale? Y ese día salgo a escenario con el micrófono y me quedé un rato así, porque era como que, o sea, ver todas las personas que estaban y yo así. Y me acuerdo que nada más de repente empecé a sentir como temblabas, ajá. Y después dije, no, eso se me tiene que quitar. Y ya empecé, ¿no? a dar mi show, mi concierto. O sea, concierto, como si muchas personas, ¿no? Bueno, fue tu mamá. Sí, empecé. Y ya así, pues ya como con la práctica de que me estaba moviendo, que iba de acá hacia acá, o sea, como que con el mismo movimiento que estaba haciendo, ya no me enfocaba nada más en que me estaban viendo todo, sino que era como que, como si me estuviera paseando, y se me quitó en ese momento, pero sí se puede decir que fue un miedo, o un miedo que me paralizó en ese momento, pero ya lo superé. Ya lo superaste. Por ejemplo, miedo así, igual, la primera vez que nos presentamos en conferencia, pues nos estaba revisando, en ese momento fue en una universidad, ¿no? Pero estábamos siendo analizados, todos nuestros movimientos iban a ser analizados, iban a ser revisados, iban a ser pues compartidos con otra sociedad de ahí mismo, de la estructura de la escuela, para ver si éramos o teníamos un perfil apto para los estudiantes. Creo que en ese tema estaba con una conferencia que se llama Tengo sin miedo al éxito, no le tengo miedo al éxito, quiero ser, y estaba feliz, exitoso y millonario, ¿no? Entonces era, quiero ser feliz. Entonces, desde que vieron o que nos empezamos a presentar, de volada sentí cómo estaban anotando, ¿no? O sea, desde que nos paramos, desde que llegamos al lugar, vaya, ¿no? Sí. Y me acuerdo que es igual, fue un miedo así como que dije, si no lo haces bien,
pero ve cómo te juega la mente, ¿no? Si no lo haces bien, pues no vas a conseguir el cliente, ¿no? Ujú. Entonces, como que igual me proyectó a hacerlo mejor o de una mejor manera, o sea, como que a conocerme, ya sabía qué era lo que tenía que hacer, fue como que hacer o sea, en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, hacer como que una revisión, a ver, mira, tienes que proyectarte de tal manera, tienes que pararte como tal, acuérdate que no tienes que ser tan formal y tal, porque yo muchas veces tiendo a querer formalizar todo, ¿no? Pero igual por experiencias que ya me han sucedido con clientes, algunos clientes pues bastante pues de renombre, ¿no? Y entonces es como que tienes que tener una imagen pues buena, pero al mismo tiempo yo también me he asesorado y es como, ok, sí, tu imagen la tienes que proyectar de tal forma, pero acuérdate que eres chavo, acuérdate que eres joven, o sea, no trates de ponerte en situaciones que no te corresponden todavía. Y siento que esa frase de no te pongas en situaciones que no te corresponden me ha ayudado a enfrentar los miedos. Pero sí, de principio, pues obviamente no sabes para dónde reaccionar, ¿no? O sea, como que sí te frena, hasta cierto punto te frena. Y yo creo que el conocimiento de ti mismo y de saber que te preparas, incluso anteriormente, por ejemplo, en esta parte de que alguna conferencia, alguna presentación, como en tu caso, si te conoces y sabes qué es lo que quieres hacer y te apasiona lo que haces, pues no debería de existir un miedo, ¿no? Más bien de dónde viene ese miedo, ¿no? Sí. Y bueno, es que mira, ahorita mientras platicábamos y todo eso, también me vino a la mente que, o no sé si a ti, pero de pequeños, o al menos a mí era como de los borrachos, que tienen miedo a los borrachos, no a los que se juntaban, no sé, ahí, pues, en la tiendita de la esquina. Y entonces, o sea, tú de pequeño, pues hasta si estaban en la tienda te daba, o bueno, al menos a mí como que me daba pues ese miedo de pasar por ahí, porque pues me decían es que los borrachos, o sea, como que el miedo a los borrachos, pero pues ahorita ya me di cuenta que somos buena onda, entonces yo me junto con ellos y hacemos acá, sí. aquí. Está raro, pero también esa parte de las inseguridades, o sea, son como que raras, son como complicadas, ¿no? A mí, en cuanto a inseguridades, por ejemplo, yo cuando he viajado solo, o sea, como que me causa, ¿no? Como que miedo o a la vez algo de inseguridad, como que oye, vas solo, no conoces a nadie, ¿qué haces, no? O sea, Sí. A diferencia de que si voy con alguien, o sea, como que hasta siento la fuerza, la proyección de que ya conozco a esa persona, de que sé que si pasa cualquier cosa, por lo menos alguien va a estar ahí, ¿no? Pero siento que también parte de miedos, incluso un poquito más psicológicos, por ejemplo, miedo a la soledad. O sea, que son como que cosas que la gente, pues no se habla, no es como que tu papá, tu mamá, tu tío se siente y te diga, oye, el día de hoy vamos a hablar de disfunciones neurológicas, ¿no? O sea, Sí. no es como que algo que tampoco se trata en la escuela. Igual estos temas de comunicación o tal. Ayer estaba viendo precisamente un video en TikTok, creo, de niños coreanos, o sea, ve hasta dónde parte, o sea, pero parte de como la cultura también. Los niños coreanos estaban como que como en una práctica, estaban como en una clase, pero como que de valores cívicos. Entonces ponían a los niñitos así como que en sillas como acomodadas como si fueran el transporte público o el tren, supongo, no sé. Y se caracterizaban, por ejemplo, pasó una niña con un bastón y el niñito que estaba sentado se paraba y le daba el asiento, ¿no? Entonces entró un niño igual como con ropa o algo así en su pancita y otro niño que estaba sentado le dio el asiento. O sea, son como que valores cívicos. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una sociedad en donde en lugar de inculcarle miedos a la gente, de que ahí viene el coco, de que los borrachitos son malos, o sea, le inculcara valores positivos y que realmente nutran como que el espíritu, ¿no? Aquí yo creo que en toda Latinoamérica se da como que esa parte de métele miedo, métele miedo, métele miedo y como que nos creamos igual como que en nuestra cabeza de que las personas más grandes tienen la razón del mundo, ¿no? Bueno, y después de unas fallas técnicas, pues volvemos aquí. Bueno, nos comentabas esta parte de qué pasaría si en vez de inculcarnos miedo de pequeños nos inculcaran valores cívicos y también esto de que pues creemos, ¿no? Mucho en que si una persona mayor
nos dice, ay, el coco existe, pues automáticamente nosotros lo creemos. Entonces nosotros estamos como, quizás pueda decir programados, o no sé, para creer lo de las personas mayores. O sea, nosotros pensamos que porque es mayor tiene razón, pero no es así. Yo creo que parte mucho del no poder controlar a un infante, ¿no? O sea, o de no poder controlar a los niños. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen actualmente las personas? O sea, no pueden controlar a sus hijos, no pueden controlar a sus niños. Ten mi teléfono, juega, ¿no? O sea, también eso puede afectar. A lo mejor ahorita lo vemos como que, ay, ya me quitó el estrés, ¿no? Ay, ya me quitó el estorbo en ese momento, o la situación, o el problema, pero ¿y luego qué va a pasar? Y parte de lo mismo, o sea, como que de un control hacia los niños. O sea, antes pues era, estate quieto porque viene el que, o porque te van a robar, no va a venir el robachico, el ropavejero, el señor del costal. El señor del costal, pero pues al final es lo mismo, no es como que un modo de control, como que por no querer afrontar realmente la situación, pues te mando miedos, te mando inseguridades, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, bueno, en mi familia era como que si le pegas a una mujer se te va a secar la mano, o si le levantas la mano a tu mamá o tu papá o a quien sea, si le levantas la mano a una persona mayor, se te va a secar la mano y se te puede caer, ¿no? Ajá, y era típico, se te va a caer la mano. Ajá, entonces era como que no, pero ¿por qué no mejor decir las cosas como son? Oye, ¿sabes qué? Está mal. Se respeta a las personas mayores, o sea, no sé, son como que cuestiones deformadas, ¿no? O distorsionadas por las personas de antes, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, la verdad que sí, o sea, sí, ya me quedé pensando en eso, ¿no? De que dices, ahorita los niños los controlan ya con, o sea, si están haciendo desorden o así, les das el celular y ya ahorita, es cierto, porque, o sea, mi familia hay niños pues más chicos y sí ya han escuchado que digan lo de va a venir el coco por ti, ¿no? Si no te quedas quieto, entonces sí. Pero es que ya es hasta como control mental, ¿no? Porque es como, si te portas mal, te voy a quitar tu teléfono, o no te voy a comprar un teléfono, o no vas a poder utilizar Facebook, ¿no? Imagínate que ya es una forma de castigo. O sea, se podría decir que ahorita los infantes de ahora, o sea, ya no saben qué es el coco. Ya no saben qué es el coco, ¿no? O sea, su miedo, ellos no van a tener miedo del coco, ellos van a tener miedo a no tener un celular. A no tener internet. Ajá, o sea, es que no hay internet, ¿qué hago? O sea, entonces, esto de los miedos también pues cambia de manera, o sea, con el tiempo también. Generacional. Ah, sí, lo que sea. Sí, te digo, o sea, ahorita me causa intriga eso de que, digo, en mi familia, así por parte de tíos, así todavía tienen niños pequeños y sí, ya no he escuchado la de pórtate bien porque te va a llevar el coco, ¿no? Si no te portas bien no te presto mi teléfono, ¿no? Ya más bien es, si sales bueno, ya también es que también es la sociedad, o sea, ya no puedes jugar con esos temas, o sea, antes era el coco, pero ahora sí son personas reales, ¿no? Si sales muy noche te pueden dar un levantón, tienes que cuidar, ¿no? Sí, o sea, antes era de, si sales te van a robar y, no, pero ahorita sí ya pasa, ¿no? Sales y te roban, entonces... Por ejemplo, yo también algo que veía así como que con las mujeres, ahorita que está como que los temas así en auge de los del feminismo y todo ese tipo de cosas, ¿por qué se les enseña? Yo no entro, ¿no? Como que en esa parte sí entiendo que hay que tener un respeto total, todo, pero no que se les inculque tan desde pequeños. Es como la religión. Si tú le inculcas a un niño una religión, la va a adoptar porque pues, son sus creencias, es lo que hacen comúnmente, es su entorno, pero si tú le inculcas otro tipo de valor, los va a tomar como verdaderos. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita se está como que tomando así como que en esta onda de valores, tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Está bien, sí. Está bien, pero ¿por qué decirle a un niño desde pequeño o por qué empezar a cortar tan de tajo, ¿no? O sea, si ya, o sea, yo siento que ya es mejor hasta que esté grande que él tome sus propias decisiones, más no inculcárselo tan de fondo cuando eres pequeño. Esa parte de ¿quién te gusta? ¿Juanito o Juanita, no? O sea, no tengo problema en si te gusta Juanito o si te gusta Juanita, ¿no? Como que en esta parte del rol de género. Pero son como que temas que todavía no están listos los niños.
pero aquí entro como en contradicción, porque si no se hablan desde pequeños, también puede llegar a haber problemas de grande, ¿no? Entonces, más bien ahí es como que un tema de moral, hacia qué lado te inclinas, hacia qué lado de la balanza quieres estar, ¿no? Y sí, siento que todo pues parte de lo que te dice la sociedad, de lo que te dicen las personas mayores, de lo que conoces, incluso hasta de lo que platicas con tus amigos o no sé, en otros grupos sociales. Hace rato comentábamos del fútbol, ¿no? O sea, de la iglesia, o sea, todos esos como que valores que te empiezan a ir inculcando. Sí, y bueno, ya para dar cierre a este primer episodio de Hablando de, ¿cómo crees tú, o sea, desde tu punto de vista, que se pueda superar un miedo? O sea, ¿tú cómo crees que un miedo se pueda superar o hacerlo a un lado? ¿Cómo? Es muy fácil decir, enfrenta el miedo, ¿no? Sí. Pues como que le tienes miedo a las vacas, ve y agarra una vaca. No, pues así no. Más bien, yo siento que hay que dividirlo por etapas, ¿no? O sea, yo creo que la primera parte, que es como que algo que nos cuesta mucho trabajo, es hablar de ello, ¿no? Si le tienes miedo a algo, pues primero coméntalo, ¿no? Primero, siento que entre más lo comentes y entre más hables de él, se te va a hacer más normal. Por ejemplo, si le tienes miedo al color rojo, ¿no? O no sé, por ejemplo, digamos algo así. Pues platícale a una persona, porque muchas veces creemos que la gente nos va a juzgar, que nos va a atacar por ese tipo de miedos. Pero si tú en cambio le platicas o le comentas a un amigo, oye, ¿sabes qué? Le tengo miedo al color rojo, ¿no? Y que tu amigo, por ejemplo, en ese caso te diga, ¿sabes qué? Pues sí, le tienes miedo al color rojo, pues no importa, yo sí te quiero, yo así. O sea, como que esa comunicación, no tanto como que de la parte que tiene miedo, sino como que de las personas que están a su alrededor, también como que ese consejo, ¿no? De saber cómo actuar frente a una situación de este tipo. Sí, sería... No atacarla, no juzgarla, saber que cuentas con su apoyo, saber que estás contigo, ¿no? Y ya probablemente después de platicárselo a ciertas personas, no sé, a su familia, a sus amigos, a las personas más cercanas, ahora sí, hacer algo al respecto, ahora sí, afrontarlo de frente, ¿sabes qué? Tráiganme el color rojo y voy a, no sé, hacer un dibujo. Siento que la primera parte sería como que romper el estigma de ese miedo, ¿no? Incluso yo creo que hasta en redes sociales, ¿no? Ya, no sé, nos permite mucho, ¿no? Pero yo creo que no somos los únicos, eso también hay que entender. Sí, ¿no? es lo que te iba a decir, o sea, puede, al igual, tú teniendo un miedo y platicándolo, ¿no? Con alguien más, con, no sé, el círculo de amigos que tienes en la escuela o con el círculo de amigos que tienes en el club deportivo al que vas, o así, pues puede haber, ¿no? Alguien que diga, o sea, por ejemplo, ya es que yo le tengo miedo al color rojo, puede haber alguien que diga, es que, mira, yo no le tengo miedo al color rojo, pero sí al azul. Uh-huh. No, o sea, existiendo esa comunicación, creo que se puede hasta llegar a un punto en el que comparten similitudes y de ahí puede partir a cómo sobrellevar ese miedo, ¿no? Ajá, o incluso una persona que ya lo haya superado. O sea, ¿sabes qué? Igual como tú, anteriormente le tuve miedo al color rojo, ¿no? Pero hice tales cosas, lo platiqué, o sea, alguien que ya sepa también de la experiencia. Yo siento que es importante no quedarse solamente con ese miedo. Igual, como que a veces nos enlosamos o agarramos como que cositas que no nos corresponden y las empezamos a cargar nada más porque sí, ¿no? Entonces es como que ir liberándonos y soltando como que esas pequeñas piedras que no nos dejan avanzar, pues para llevar como una vida un poquito más tranquila, ¿no? Aparte, ¿qué tendría de malo si no te gusta o le tienes miedo al color? ¿Qué hay de malo? No pasa nada, ¿no? Y igual con muchas otras situaciones. Siento que pudiera funcionar, no sé. Sí, yo lo veo por el lado de que el miedo creo que se puede superar viviendo pues una experiencia, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, los fantasmas. Te dicen de pequeño un fantasma y así, tú tienes miedo, pero vas creciendo y no te encuentras un fantasma y es como de, pues ¿por qué les tenía miedo, no? Si no he visto uno y así, y pues ya como que se te va, o en ese momento se te olvida que le tenías miedo a los fantasmas.
igual como con personas que le tienen miedo a las alturas, pues puede ser, ¿no?, que un día una persona se suba, no sé, a varios metros de altura y diga, pues ya estoy aquí, no sé por qué me daba miedo si no pasa nada, digo, no sé, o sea, hay personas, creo que sí puede ser en ese caso. Es que no es tan simple. Pero hay personas, sí es a lo que voy, hay personas que sí su miedo es muy fuerte y sí necesitan como que, pues, ahora sí, ayuda profesional. Pero... Sí, una psicóloga una vez nos comentaba, ¿no? Estábamos en clase y nos platicaba esta parte del miedo. Ella le tenía miedo a los ratones o a las ratas. Pero para una persona que no le tiene miedo a eso, pues ve un ratoncito chiquito. Pero ella nos decía que era incluso un nivel de miedo más alto, ¿no? No sé cómo se llama el nivel de miedo más alto. Terror o pavor, no me acuerdo. Que ya es como fobia. Creo que es fobia el más alto. Pero entonces que cuando ella venía un ratoncito, incluso por más pequeño que nosotros lo pudiéramos ver, ella lo veía así como que enorme, un monstruo, ¿no? Y sí, obviamente, tal vez ella era la que necesitaba ayuda profesional, pero sí, a veces también minimizamos mucho las cosas. Y si tu miedo es exageradamente muy alto, pues tampoco pasa nada. O sea, más bien como que normalizar esa parte de que todos podemos tener miedos, todos podemos tener prejuicios, todos podemos tener traumas, inseguridades, pero que no se vea como que algo negativo. Ay, ese chavo le tiene miedo a las arañas, ¿no? Aléjenlo, ¿no? O sea, no hay la necesidad de hacerle bullying si saben que le hace daño o que puede llegar a causarle un estrago. Yo he sabido de casos que por miedos, que por traumas, que por prejuicios se han matado, incluso de los miedos, por ejemplo, de los que se están haciendo actualmente, ¿no? O sea, miedo a que se te vaya el internet incluso ya, a que, no sé, a que ya no tengas un teléfono, miedo a muchas cosas que nos volvemos como muy dependientes, ¿no? Por ejemplo, al uso del teléfono, Siento que es normal, pero sí hay que identificarlos en nosotros para hacer algo al respecto. Si quieres, ¿no? Tampoco también es válido. Si no quieres hacer nada, pues no pasa nada. Tampoco hay que respetar también como que pues la opinión, el punto de vista, la perspectiva que cada quien tenga. Eso digo. Sí, entonces esto pues prácticamente ya sería el final del programa, pero antes de despedirnos, sí me gustaría decirles que si tienen algún miedo, pues sí, como decía Omar, no lo vean como algo malo, no, al contrario, traten de buscar el lado bueno. Ya sea en caso de si son personas que sí ya tienen un miedo más grande, sí, pues buscar esa ayuda, ¿no? Para que lo puedan superar. Y si ustedes que nos están viendo tienen algún miedo, puedes dejarlo en los comentarios, nosotros vamos a estar leyendo y contestando algunos. O todos, ¿no? Todos. Ahí, para interactuar un poco con ustedes, ahí ustedes cuéntanos un miedo así, por más absurdo que ustedes digan, queremos saber cuál es ese miedo y dejen la caja de comentarios. Sí, no lo vean como algo malo, sino pues, alguien, o sea, pues somos al final personas llenas de miedo. ¿Y por qué tendría que espantarnos un miedo o tendría que espantarnos otro, no? O sea, aceptarnos tal cual como somos. Yo creo que sería como que la reflexión, conocernos y pues que sin importar lo que digan las otras personas, lo que digan tal, no importa, ¿no? Sí nos queremos. Eso es como yo lo veo. Y pues gracias por este espacio, se nos fue rapidísimo. Sí. ¿Cuánto va? Como, no sé, como 30, 40 minutos. Quizás, sí, más o menos. No, pero gracias a ti, la verdad, por darte el tiempo de venir, compartir, ¿no? Más que nada, y por esta plática de miedos. Ya me dio miedo con que hice eso de noche. También pueden dejar su opinión en los comentarios. Los vamos a estar leyendo para interactuar con ustedes. Y pues nos despedimos. Esto fue Hablando de Miedos. Bye.